En algunas comunidades indígenas de nuestro país, muchas niñas son vendidas y muchas otras son obligadas a contraer matrimonio a temprana edad. En la India, 500.000 de fetos de niñas son abortados cada año. En Pakistán, las niñas no tienen derecho a la educación. Estas son solo algunas evidencias de la desigualdad e inequidad que existe entre niñas y niños. Y hay quien todavía se pregunta, ¿por qué un Día Internacional de la Niña? Bueno, y una cosa es tener derecho a la educación como aquí que lo tienen las niñas y otra poder ejercerlo, ¿verdad? Porque es mientras me caso, mientras le haces la comida a tu hermano, mientras miles de cosas más. Yo sé que este tema muchos hasta lo van a pensar o van a tomarlo como a risa o pensarán, ¿en serio van a hablar de un Día Internacional de la Niña? Sí, para visibilizar la situación de la mujer desde su más tierna infancia y no solo en México, en todo el mundo. Así que yo los invito a que se queden con nosotros de veras. Tenemos ya ahí listo esto que preparó producción, ¿verdad, mi Gaby? Digo, para que el público se vaya empapando de la realidad. El 14 de abril de este año, el secuestro de 200 niñas en Nigeria por un grupo terrorista desató el enojo de miles de personas en todo el mundo. El hecho de que las niñas estuvieran recibiendo educación fue motivo suficiente para privarlas de su libertad. Este suceso no es aislado, sino uno más de las muchas violaciones a los derechos humanos que se cometen contra las niñas a nivel mundial por su género y edad, lo que aún las coloca en una situación de vulnerabilidad. En China, India, Nepal y Vietnam, la preferencia por los hijos varones es evidente al existir un mayor número de niños debido al aborto de los fetos femeninos. En otras partes del mundo, las niñas suelen ser consideradas inferiores a los niños. Tan es así que se les da menos alimento o comida de peor calidad que la que reciben sus hermanos. Por su parte, en nuestro país, UNICEF México señala que además de la pobreza, entre los obstáculos que impiden que las niñas accedan a la educación está el no contar con un acta de nacimiento, lo que hace visible la discriminación a la que se enfrentan desde los primeros momentos de su vida. El porcentaje de niñas con registro de nacimiento es menor en comparación con los niños. En este contexto, es en diciembre de 2011 que Naciones Unidas designa el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el fin de visibilizar la desigualdad e inequidad de que son objeto, así como destacar la necesidad de promover el ejercicio de sus derechos humanos. Que no son el pueblo. Hijo, qué inquietante, ¿verdad? Ya con todo lo que traemos encima, ya hasta se me habían olvidado las chiquitas secuestradas, ¿verdad? Bueno, y eso que no se acaba ni de solucionar. Démosle una pequeña repasada y les voy presentando a las especialistas para que conozcan también desde sus trincheras cómo se ve este problema. Francesca Gargallo. ¿Así lo pronuncié bien, compañera? En una de mis dos lenguas, sí. Ah, bueno. En español se dice Gargallo, está perfecto. Ok. Escritora, feminista e historiadora de las ideas latinoamericanas. Todavía el mundo, todo el mundo en general se atreve a preguntarse, ¿y por qué un Día Internacional de la Niña? Pues es muy claro, porque el derecho a la vida, que es el primer derecho de las niñas y de los niños, en el caso de las niñas, es puesto mucho más entredicho por las prácticas misóginas que prefieren a los hombres desde la más tierna edad a las mujeres. Pero por alguna razón tiene que haber, ¿esto de dónde nos viene en el cerebro más primitivo? ¿Por qué mejor parir un hombre que una mujer? En China, porque había que trabajar la calle, la tierra. Por motivos religiosos, siempre. Mira, en China los hombres tienen ciertos lugares sociales y religiosos por ser hombres. En el caso de la India, donde las mujeres no son preferidas, por el alto costo de la dote, y B, porque de toda forma no pueden iniciar los rituales fúnebres que solo pueden ser iniciados por hombres. Entonces, si vas a tener pocos... ¿Y eso para qué? Por motivo religioso, por el mismo hecho... Pero que fúnebres para que yo como padre me entierre... Sí, para claro. que me entierre. Para que te entierren debe ser un hombre que prenda la tira. Pero fíjense qué tontería, porque la que termina cargando a los papás normalmente es una mujer, ¿eh? Pues es la hija, no el hijo. Sí. No el hijo. Entonces, a ver, se entiende.
Se entiende, no queremos más hijas porque la dote es cara, porque luego como salgo de ella, el otro por lo menos va a trabajar. Perdónenme, pero yo he visto lo contrario, que la hija sí es la que padres. sostiene a los padres cuando envejecen, claro. Oye, tenemos a Alicia Vargas Ayala, presidenta del Consejo Directivo Red por los Derechos de la Infancia en México, directora general del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, IAP-CIDES. ¿Por qué las niñas son consideradas una población vulnerable? Bueno, y en general la mujer, somos más que hombres. ¿Por qué la situación vulnerable? Porque las niñas en este país siempre se encuentran en mayor desventaja respecto a los niños. Es decir, las niñas desde muy temprana edad se encuentran como las ayudantes de casa, por lo tanto disminuyen las posibilidades y la asignación familiar presupuestal para que vayan a la escuela, porque son las que se van a encargar del cuidado, el mantenimiento de la casa, de la ropa, porque son más eficientes en sus casas y por lo tanto tienen que asegurarse las madres y los hombres de que tengan personas eficientes en casa. Entonces las niñas siempre van a tener, y bueno, hay un desprecio además al trabajo y al ser mujer. Las niñas tienen una menor valor en términos de la representación social como mujeres. Porque no se valora nada de los lugares ni de las acciones que les toca hacer, ¿no? Exactamente. Al final de cuentas son como este quehacer y este trabajo que está por detrás, que poco luce, pero que si no existiera no permitiría que los otros se lucieran. Claro. Entonces, las mujeres tienen un menor valor social, una disminuida digamos, imagen, porque además, justo en una clase que yo estaba dando apenas hoy en la mañana, hablábamos del tema de por qué las mujeres son más desprestigiadas socialmente en términos incluso de su valor sexual, ¿no? Las mujeres por el simple hecho de tener, y un poco lo que decía ahorita Francesca, por el simple hecho de tener el sexo femenino, tienen entonces el estigma de ser el símbolo del pecado, el símbolo de la tentación, el símbolo de aquello que es como lo prohibido y por lo tanto lo poco visible. ¿Y esto solo en religiones judeocristianas o también se da en la India? Y en la India, son patriarcales, entonces. En todo ahí donde hay una preferencia por los hombres, una androfilia generalizada, veremos entonces que tienen algunas cargas, ¿no? Como la de iniciar ciertos ritos, la de ser sacerdotes en el catolicismo, que son altamente valoradas. Y con esa alta valoración de su carga, refuerzan la alta valoración de su género. Uno de los techos de cristal. Usted puede ir a ser monja y madre superiora, pero no oficiar misa. Así es. A ver, ¿se puede cambiar esta situación? Le preguntamos a Nacheli Ramírez, fundadora y coordinadora general de Ririki Intervención Social SC. Claro que se puede y se debe. Es decir, la asignación de roles, estereotipos y todo lo que hemos venido hasta ahorita comentando tiene que ver con una construcción social de cómo se ven a las mujeres y a los hombres. Se puede cambiar, claro, y se tiene que cambiar desde el día cero, desde que asignamos con colores la ruta de la vida de los seres humanos. La recámara del chamaco y la chamaca. Exactamente. Oye, pero con está esa bien asignación, difícil, no, 6,000 años para atrás, pero hay que hacerlo. ¿no? Y mira, te voy a decir una cosa, el Día Internacional de la Niña tiene su tercer año. Lo que pretende básicamente es decir, no hemos reducido las brechas de desigualdad y las brechas de desigualdad no se van a resolver cuando somos adultas, se tienen que resolver desde el inicio de la vida. Y entonces es bien importante los 3 días, los 3 años, el primer año, una semana antes de que, ¿te acuerdas de los golpes que recibió Malala? Sí. ¿No? Exactamente por su derecho a la educación. educación. Pero ahorita vamos a platicárselo al público, Sí, ¿no? ¿eh? Y el primer día fue visibilizar básicamente matrimonio forzado. El segundo año, educación. Y este año vamos a algo bien paradigmático, que es cómo rompemos con el círculo de la violencia de género a partir de empoderar a las adolescentes. Porque lo que nos está hablando el mundo es que los mayores niveles de violencia se dan en el noviazgo, por ejemplo. A ver, y ahorita para volverte a dar la palabra, Francesca. Y una cosa, yo a propósito de esto que antes decíamos también, las mujeres que son abortadas por ser mujeres, es bien importante, no solo desde el primer día, debería ser prohibido a nivel mundial decir el sexo de alguien que va a nacer. Solo así se puede prevenir
la discriminación que esa persona va a tener, discriminación positiva o negativa, que esa persona va a tener al nacer. Perdón, ahorita voy con ustedes nomás. Nomás aclárame esto porque yo te decía algo que igual era un error o era una creencia, pues de lejos todo se ve igual, ¿no? Pero no les dices el sexo, nace y luego matan al bebé o a la bebé. Yo te decía, hasta les incrustaban agujas, por ejemplo, en China, ¿no? Esto es, sí por el sexo o también influyen otros factores. No, en China hay una cosa, el 30% de los fetos femeninos en China, pues país donde está permitido decir el sexo antes del nacimiento, son abortados en los primeros 4 meses, exactamente para evitar el nacimiento de niñas, puesto que en ese país hay un tope, o había hasta hace 4 meses un tope de un solo niño por pareja. Por pareja. Incrementaban los impuestos, tenías que pagar más $5,000 aproximadamente. Pues te quedabas con tu único hijo, una niña. No, Claro. porque no les conviene. No les conviene ¿Por qué no porque les conviene si ya no están cultivando la tierra? No, pero es porque lo simbólico no es... Es lo simbólico que tiene que ver con quién te acerca a Dios. Por ejemplo, el tránsito. ¿Quién asegura el tránsito de una vida a la otra? Pues lo aseguran los hombres, porque se lo atribuyeron ellos. Entonces, tener una niña, básicamente, culturalmente es diferente. Entonces, yo creo que cuando tú preguntas... Prefiero creer que es un perro, compañera, sí. ¿Se puede? Claro que se puede. Que te atraviesa el Tenemos río. que cambiar. O sea, tenemos que cambiar culturalmente. Y lo otro, tenemos que seguir desarrollando políticas públicas. Una de ellas es esa. La otra es, a ver, ¿cómo pudimos, por ejemplo, incrementar el nivel educativo de las niñas en México? Con una política que dijo, si tú me sostienes a la niña aquí, te voy a dar una beca mayor, que es un niño. Sí. ¿No? Y esas acciones son afirmativas y permiten exactamente empezar a reducir brechas. Creo que también. vamos muy rápido y habría que explicarle algunos de estos pasos a nuestros amigos del público porque no viven ellos diariamente en esta lucha de género. Ahorita vamos, nada más, tenemos 2 pendientes de explicar, ¿eh? Ok. Y tenemos a Gabriela Escobar del Razo, directora de Incidencia Fundación Juconiace, junto con las niñas y los niños. Aquí nos hablaba ella de empoderar adolescentes. ¿Se puede empoderar niñas también? Sí, claro que sí, pero no es una tarea fácil. Tú bien lo dices hace un rato. 600 años, ¿no? O más. 6,000, 6,000 años, todos los años del mundo. Hablamos de la cultura oriental, si hablamos de los griegos decían que la mujer no era digna de ser amada, ¿no? Y entonces encontraban la justificación de ese homosexualismo, porque decían, finalmente solamente el hombre era un ser perfecto y era digno de ser amado. Entonces, ciertamente en todas las culturas encontramos este androcentrismo y es muy difícil romper con todo este bagaje cultural, ideológico, religioso. Sin embargo, la lucha de género no ha sido en balde. Hemos avanzado muchísimo. Y creo que, ha sido más de un siglo esta lucha de género, pero ha habido avances. No solamente en las políticas públicas, sino en la práctica misma, en la conciencia de la mujer, que busca al menos ya defender un poco su condición de feminidad, pero no en el estereotipo, no en la belleza, no en la cosmética. O en lo que nos han vuelto a plantar también. Se replantea en una condición también de comercio, ¿no? De intereses económicos, sino tanto el que debe de participar del desarrollo económico, que tiene la necesidad de participar de ello y que para esto necesita desarrollar capacidades, habilidades y entonces empoderarse a través de la educación, a través de la formación y a través de la adquisición de nuevos conocimientos que le permiten identificarse como mujer y aceptarse como tal. Y en las redes, Nora, que bueno, también va a haber mucha polémica, se los advierto de una vez. Pues una vez Unos ni empezamos. toman en serio el tema. Adelante, mi Así querida como Nora. Kirk Orión, ¿qué tal? Buenos días. Él dice que
Si hay un Día de la Niña, pues que haya también de la Pinta y de la Santa María, que ¿Qué tal? que ya hay Por Dios. muchos. O sea, no nos toman ni en serio el tema, pero en fin. Y hay Esperemos otras personas, que se quede y entienda por qué se está haciendo. y hay Adelante. otras personas como ven que dice si es necesario porque las niñas merecen tener su día para darles empoderamiento y seguridad desde pequeñas. Pero además aquí, por supuesto, usted sabe que hay una investigación muy seria en todos nuestros programas y nuestra investigadora Silvia Ramírez nos da esto. Mira, ¿por qué un Día de la Niña? Porque hay que ayudar a hacer más visible a las niñas y a sus derechos. Las niñas pueden producir un cambio social que las beneficie no solo a ellas, sino a sus familias, a sus comunidades y asimismo a toda la sociedad. Hay que garantizar que las niñas se sientan respetadas y valoradas en la sociedad. Esto es el primer paso para echar abajo las barreras discriminatorias. Como estos puntos les vamos a ir leyendo otros durante todo el programa. Interesante. Y hay que reflexionarlos, Fer, hay que entenderlos de verdad, porque eso es lo que no hacemos y no volteamos a ver, y a veces incluso nos están diciendo aquí en las redes sociales también que a veces se voltea a ver lo que sucede en otros países y Ajá. pensamos que en el nuestro no sucede nada. Y aquí tenemos para dar y repartir. Vamos ahorita, ni modo, vamos a tener que hablar del caso en otros países de Malala, pero también hablando de educación, ¿cuál es el fenómeno aquí en México? ¿Por qué van tan bien las niñas hasta sexto año en matemáticas y demás? Y de pronto en secundaria ya no. ¿Por qué? Y ahorita le entramos a esos temas y muchos más. Denos su opinión. ¿Por qué un Día Internacional de la Niña? Y si usted ha notado esa terrible inequidad que hay. Así que a llamar aquí a Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias. Ahorita regresamos. En 2012, Malala Yousafzai recibió un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa en la ciudad de Mingora, en el noroeste de Pakistán. Haberse atrevido a levantar su voz para defender el derecho a la educación de las niñas fue el motivo para que esta joven fuera blanco del ataque perpetrado por el Talibán. Después de varias semanas en cuidados intensivos, Malala sobrevivió, y aunque las balas del Talibán cambiaron su vida para siempre, no fue así en su determinación de luchar para que las niñas en su país puedan tener acceso a una educación gratuita y obligatoria, lo que reafirma cuando dice: pueden dispararle a mi cuerpo, pero no pueden matar mis sueños. Mis sueños están vivos. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Malala celebró su cumpleaños número 16 con un discurso frente a una asamblea de jóvenes en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. En 2013 fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Qué hermoso, cuántas jovencitas haciendo uso de la palabra en la ONU a últimas fechas, Emma Watson y demás. Pero esta chica, pues sí, ella por decir, las mujeres también tenemos derecho a estudiar, suben y la balean arriba de un autobús escolar, imagínense ustedes. Eso es delicadísimo. ¿Les parece si vamos corriendo a redes y comentarios? Claro. Porque, bueno, ya se están sacando hasta los ojos, no se ponen de acuerdo. Adelante. Carla de Sain dice, ¿sería justo que hubiera un Día de la Niña? Un Día Internacional de la Niña. Yo tengo una hija y solamente la festejamos el 30 de abril. Está bien este día también. Alcántara de León, sería bueno un Día del Niño y de la Niña. Ana Cruz, pienso que se festeja en general a niños y niñas, no hay ningún problema. Además ya está el Día de la Mujer, ¿para qué un Día de la Niña? Ibarra dice, ¿como por qué o para qué el Día Internacional de la Niña? Erika Rivera dice, o sea que el 30 de abril es solo el Día de los Niños. África Libertad dice, eso es sexista, el que haya un Día Internacional de la Niña. Y luego Rebe nos dice, no se necesita un día conmemorativo, se necesita que les permitamos vivir sus derechos. Laura Mena nos dice, se necesitan leyes que protejan a las niñas y que sean aplicadas de verdad, eso sería más justo. Yadira dice, el Día Internacional de la Niña es el próximo 11 de octubre, no me parece mal, pero para lograr una cultura de equidad de género deberíamos empezar por unificar a niños y niñas en un solo día.
somos los adultos quienes fomentamos la discriminación. Y Ana Cruz también nos dice que eso es sexista, que hagan el Día de la Pareja también. También nos dicen que ya queremos hacer el Día de Todo, que si lo único que queremos es nada más estar festejando. Así A ver, o vendiendo cosas. Es que aquí sí se peca de intención. Habría que ver, hagamos luego el Día del Niño hombre, varón, pero para enseñarles una nueva forma de masculinidad. ¿Qué les parece? ¿No? Desde los brazos, no para comprar juguetes, esos están aparte. ¿Le quieren contestar a estas personas que de plano nomás no entienden cómo, por qué estamos no diciendo? es un festejo comercial, no que Claro. eso es el Día del Niño. Entiendas. Entonces, entiéndase que es una conmemoración básicamente basada en datos. Y los datos lo que nos están diciendo es que las niñas las matan, es que las niñas no las dejan ir a la escuela, es que las niñas trabajan en las casas cuidando a sus hermanos pequeños y a terceros desde los 6 años de edad. ¿No? La misma encuesta en México nos los dice, 9 de cada 10 niños y niñas que trabajan en el hogar son mujeres, ¿no? Y eso implica brechas de desigualdad que se dan desde el día es un día de reflexión específico para que ya que no se habla de esto nunca, por lo menos se hable este día. Adelante, Francesca. Mira, hay una cosa que es muy importante reconocer. Hay un proceso de subjetivación de las personas, mujeres y hombres. Este proceso de subjetivación inicia desde muy temprano. Y esto tiene que ver con cómo te reflejas en tu vida cotidiana y en el reconocimiento de tu sociedad. El primer derecho de las niñas y de los niños es a la vida, y el derecho a la vida de las niñas es 4 veces más vulnerado que el de los niños. Hay un derecho fundamental al juego. El juego es la única cosa que nos permite una convivencia democrática. ¿Cómo le hacen a jugar las niñas si trabajan cada día 8 veces más que sus hermanos? Estas 8 veces de trabajo más, además de producir una riqueza no reconocida, como todo el trabajo de las mujeres, impide otro tipo de actividades, que son, por ejemplo, todas actividades recreativas y de descanso que repercuten en una subjetivación positiva de las mujeres en el presente y en el futuro. Las niñas que trabajan más no pueden jugar, por lo tanto no pueden socializar, por lo tanto no pueden expresar sus ideas. Por lo tanto, si hablan, lo hacen con menos fluidez porque lo hacen menos. Tampoco pueden leer. Tampoco, y yo soy una escritora, perdón, yo sé que no solo no pueden leer porque no tienen tiempo, sino también porque la mayoría absoluta de los libros para niños que nos vienen del pasado son libros que trabajan pésimamente la figura de las niñas como débiles, como poco inteligentes, como necesitadas de protección. Se puso a ojear los libros de texto en otras épocas y decían, se volvía a escribir el guión y las niñas en actitudes pasivas, jugando a la muñequita y cocinando, y los niños sí brincando, saltando, manejando aviones. Incluso en los libros de texto. Ahora hemos ido avanzando. Yo creo que también hay que, por ejemplo, hay que reconocer, por ejemplo, la emergencia de las figuras femeninas en los grandes apuestas para consumo infantil, en donde ya tienes heroínas, ¿no? O sea, ve lo último, Frozen, Mulan, la del pelo largo, todas son figuras empoderando a las niñas. Esas ya por empoderando lo menos no a las mujeres. Que el príncipe les resuelva. Bien interesante, ¿no? Por ejemplo, en la última, en donde el amor pasa de ser el típico amor romántico a ser el amor fraternal, el que puedes tener entre hermanos, entre amigas, entre hermanas. No, y esa bellísima en que la niña salva a la mamá, esa me gustó muchísimo. La de pelo largo, una pelirroja. Sí, esa es Valiente se llama. Valiente. Esa es la primera vez que veo la relación madre-hija desde el amor de la hija a la madre, que es un amor negado por la cultura. Hasta los psicólogos dicen que no existe. Y es mentira, existe y es fuertísimo. Oigan, y acá nos querías decir algo también. Sí, la importancia de ver que no es celebración y de ser conmemoración, pero en el sentido estricto de que debemos de apartarlo de los intereses económicos, de la cuestión comercial. Otra cosa, por Esa favor. es otra cosa, o sea,
digo, celebramos hasta el Día de la No Violencia, no por Dios, o sea, no celebramos, conmemoramos porque llamamos a la sociedad a participar para dar herramientas a estas niñas para que puedan ejercer con plenitud su derecho al juego, a la educación, a lo que ya decíamos, pero también a ser parte de la toma de decisiones, del primer núcleo de decisión que es su propia familia, ¿no? Cuando muchas veces la decisión es hasta que llegue él, ¿no? El papá o el hermano o el que sepa cómo resolverlo. Yo no sé. Incluso hasta el manejo de los aparatos domésticos. Digo, no le cambian a la tele hasta que no llega él, porque lo vayas a desprogramar, porque tú no sabes, ya te ¿no? Dije que no programas el celular, porque hasta que venga el hijo o el marido o el señor que sí lo sabe. Entonces aquí queremos decir que sí merece un día de reflexión, de atención a la conducta que estamos llevando día a día en nuestra relación, hombres, mujeres, adultos, niñas. Y que si queremos romper todas estas barreras de género, tiene que ser desde la primera infancia. Pero Gaby, aquí gracias. en el Twitter, Ahorita vamos con Alicia, que también levantó la mano. Sí, Alicia, perdón, si Nora. lo quieres retomar, porque justo dice, es tan importante, pero lo que vemos es que no hay información para toda la sociedad, porque aquí en Twitter lo que nos están diciendo, la GAPS dice, me parece que están desviando el verdadero sentido de equidad de género en cosas superfluas, como el Día Internacional de la Niña. Nos dice que si esto es parte aquí, Güell Parco nos dice también en Twitter que si entonces ahora debemos decir mexicanos, mexicanas, niños y niñas, que si es parte de esto. O sea, lo que hay es una confusión grandísima en por qué este día. Lo que quería mencionar justamente es que como reto en esta sociedad tenemos algo que vamos a llamar la batalla cultural. Es decir, la transformación de estas ideas discriminatorias, de estas ideas misóginas, de estas ideas adultocéntricas, donde desde nuestra visión, desde nuestro nivel, no alcanzamos a observar lo que está sucediendo con las niñas y con los niños. Es decir, la infancia tiene una historia, tiene un recorrido, tiene una serie de experiencias que a veces como adultos no logramos captar. Entonces nos movemos en un ámbito adulto donde la voz de los niños incluso ni siquiera la escuchamos, está totalmente invisibilizada, no tiene sentido. Por eso no tiene sentido para muchos adultos ahora decir que vamos a tener un día de la niña. ¿Cuál es el punto? ¿Qué tan importante es la niña? ¿Qué tan importante es que exista? Porque pareciera que olvidamos nuestras épocas infantiles, de cómo fuimos tratadas, de cómo fuimos no escuchadas, de cómo fuimos discriminadas en un punto en de ¿quién va a pasar primero? ¿Qué pase él? ¿No? Por el simple hecho de ser él. Entonces se nos olvidan esas experiencias infantiles y resulta que al ser adultos debemos de volver a repensar qué cosas en nuestra vida cotidiana estamos haciendo para invisibilizar todos los días. Eso significa que tenemos que repensar, que tenemos que reconceptualizar, que debemos dar una batalla en nuestras prácticas cotidianas que forman parte de esta estructura cultural, justamente con la intención de modificar y volver efectivamente el día a hablar de niños, niñas, hombres y mujeres. Y de por planteado mal. Espérenme tantito, tenemos el testimonio desde una niña de Hidalgo, Graciela. Vamos a escucharla y de ahí seguimos con el tema y ahorita nos prestan el balón, compañera. Ahorita vamos a verlo. Yo vivo con mis hermanos porque mis papás ya no están. Yo perdí a mi papá en segundo y yo me fui a vivir antes con mi hermana, pero al poco tiempo perdí a mi mamá también. Entonces vivimos con mi hermana y ella nos ha apoyado mucho. Después de que pasó lo de mis padres, pues yo me quedé a cargo de ellos. Sí, fue un cambio pues muy sorprendente porque en el sentido de que pues Graciela sí le afectó mucho, pero a pesar de todo pues ella aprendió a salir adelante, aprendió ella a sacar ese valor que siempre tenía, aprendió a hablar en público, le cayó muy bien el programa. Sí, a veces me enfrento con mis compañeros porque veo de que piensan de que
las niñas no tenemos fuerza o de que es... Y yo a veces les digo de que no importa de que seamos niñas, pero tenemos la misma fuerza. O de que ellos no saben si nosotros somos más fuertes que ellos. En los talleres de Ridiki jugábamos, pero también nos enseñaban los derechos, de que nosotros antes no sabíamos de que tanto niñas como niños tenemos derechos. Los niños antes no se juntaban con nosotros porque decían que las niñas no tenían derecho a jugar o eso, y no nos dejaban jugar con ellos, porque como nosotros veíamos de que ellos jugaban fútbol o eso, queríamos ir y les decíamos que sí podíamos, pero ellos nos decían que no, que porque nosotros éramos niñas y de que las niñas no juegan fútbol. Y cuando ellas llegaron cambió mucho, porque con sus sesiones ellos fueron cambiando poco a poco y tuvieron un cambio de que nosotros no esperábamos, porque ellos nos rechazaban, y cuando ellas nos enseñaron de que tanto niñas como niños tenemos los mismos derechos y de que no nos deben de discriminar por ser mujeres, yo me siento fuerte porque tengo que tener valor para cosas de que si no puedo las tengo que lograr. ¿Qué tal? Y lo que era la premisa y a lo que tuvieron que llegar como evolución. ¿Quieren hacerle algún comentario antes de que empecemos por acá? Que eso es la prueba de que exactamente se puede. Sí se puede. Que sí hay forma de echar en reversa estas creencias. Sí, totalmente. Y que hay muchas familias. La familia reconstruida entre hermanas puede ser una familia sumamente protectora, válida y afectiva, donde las niñas hablando entre sí pueden construir su subjetivación como una subjetivación positiva del ser niñas, no de parecerse a los niños. Wow. Eva, ¿cómo se pronuncia? ¿Eve? Eve. Eve, muy bien, Eve. Oye, bienvenida, cuéntanos, tú has estado en el Parlamento de Niños, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿qué es eso? Pues ahí, en el noveno Parlamento fue en el que me tocó, pues tú puedes dar tus decisiones, tú opinas lo que puedes hacer o qué puedes hacer para cambiar la historia, hacer nuevas leyes y que se cumplan. ¿Y dónde se hace esto? ¿En qué lugar así físico? ¿En tu escuela o a dónde los llevan? El concurso fue en mi escuela, de ahí nos pasaron al IFE y de ahí ya competimos. ¿Qué tal? Y oye, ¿y tú cuál fue la idea que expusiste? De lo de la pobreza, de que se den los apoyos económicos a los que realmente lo necesitan, no a los que pues solo van por capricho. Hacer trampa, ¿verdad? Oye, ¿y alguna de las ideas que expusieron tus otros compañeros de este Parlamento, cuál fue una que te llamó la atención? Lo de la educación, porque antes, como un ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, antes ella se disfrazaba para poder ir a la escuela y no... Ahora sí que en esos tiempos las mujeres no tenían derecho a la educación. Vamos ahorita a retomar lo que te parece, para que vean que como si estuviéramos todavía en el siglo XVII. Ahorita regresamos. Yo creo que los niños y las niñas son diferentes en sus gustos. También por las actitudes y los sentimientos que tienen. En que las niñas pues es más de florecitas y todo eso, y los niños es más de juguetes, de superhéroes, de todo eso. Pues a los niños les gusta el fútbol, a las niñas nos gusta ver la tele, las series o jugar, cosas diferentes que a los niños y a los niños les gusta mucho estar con sus amigos y platicar siempre de fútbol, y a nosotras nos gusta más como platicar de día o algo así. Yo creo que las niñas somos como por ejemplo más maduras. Por ejemplo, en la escuela ya el maestro nos explicó que las niñas maduramos antes que los niños. Como por ejemplo en nuestra etapa, que ya se acerca de la pubertad, las niñas les va a crecer un poco más el pecho y a los hombres no. Yo creo que los niños y las niñas lo que tienen de diferente es que en su forma de ser, de decir las cosas, de sentir, en todo eso de los sentimientos. Bueno, los niños son como que hablan con un vocabulario más diferente a de la de nosotras y como que tratan de coquetearte a cualquier hora.
y las niñas pues nada más le siguen la corriente. Bueno, para empezar, los niños pues tenemos órganos sexuales diferentes y actividades diferentes. Por ejemplo, los niños pueden jugar fútbol y las niñas gimnasia, nosotros béisbol y también las niñas también, no digo que sean inútiles, pero lo que pasa es que pues, se puede hacer de todo si ellas quieren. Bueno, las niñas a veces son un poquito más responsables que los niños, porque los niños así de... Bueno, no cumplen mucho con la tarea o hacen eso porque tienen menos memoria, pero a veces son mejor los niños en los deportes, en así cosas, varias cosas, ¿no? Las niñas son más responsables que los niños. O sea, hasta en las tareas, en las labores domésticas, en todo eso. Y los niños pues no, ahí echadotes a veces viendo la televisión cuando las demás ahí en todas las cosas. ¿Qué tal la percepción, chicas? A ver, retomemos. Construcciones sociales. Es muy interesante, ante lo que cuestionan, que vean que tienen entre 10 y 13 años, lo que vimos, 10 y 12, más chiquitas, ¿no? sí. Y ya tienen cosas que tienen que ver con cómo se ven a partir de una percepción de lo que les asigna. A ver, si tú eres un niño y desde los 2 años, desde que empiezas medio a visualizar, te dicen no lloren porque los niños no lloren. Tú llegas a los 9 años y dices, no, las mujeres son muy sensibles, nosotros no. No es cierto. La sensibilidad es de los dos. Oye, lo que pasa es que desde temprano... Ahí estamos lisiándolos. Y la chiquita decía, ellos hablan de fútbol, nosotros de lo del día. Es decir, nosotras además, sí podemos externar los sentimientos, ellos no. Pero además el fútbol de las niñas no se ve. Exacto. Yo que viví muchísimo en Totonicapán y en muchas zonas de alta montaña con poblaciones maya, las mujeres juegan fútbol con su indumentaria, simplemente que la televisión no retoma el fútbol de las mujeres porque no vale económicamente lo que en cambio hace el fútbol de los hombres. Entonces, los hombres no ven que las niñas juegan fútbol porque cuando van a ver la televisión solo ven fútbol de los hombres y creen que ellos solos juegan. Esto es una percepción tan distorsionada de lo que hacen las niñas y los niños que en un momento determinado se equivale casi a eso. Ellas son más sensibles, nosotras somos más responsables. Maduras. Somos más maduras. Son coquetos, distraídos. Irresponsables. Y eso se normaliza completamente. Y tampoco es cierto para ningún no es cierto para nada. Fernanda, hablamos de 100 años de lucha de género, ¿no? Pero eso pareciera estar como desvinculado de la sociedad común y de a pie, ¿no? O sea, eso sí, es como si fuera una carretera paralela. Aparte, no es para las señoras que no tienen nada que hacer y se pusieron a leer y se quisieron redimir a todas las mujeres sufridas. Y vemos cómo esta encuesta, este monitoreo es de hace unos días y cómo los roles se siguen repitiendo en la casa, los esquemas de educación, el ejemplo mismo, ¿no? O sea, la mujer está liberada, ya trabaja, estudia más, aporta a la casa, tiene mayores responsabilidades, pero ¿qué estamos haciendo también como mujeres y como hombres en la educación de nuestros hijos e hijas? Le seguimos dando la etiqueta y el rol marcado que se normaliza con los medios. O sea, seguimos teniendo programas televisivos que están reafirmando estos roles machistas y que además le están cargando una mayor responsabilidad, una mayor connotación emocional a la mujer, porque es fuerte, aguantadora, responsable, sufridora. Ella puede. ¿No? Ella puede con todo, porque además pues ya se liberó y ya tiene más derechos, pues ahora que aguante. Ella ¿no? lo pidió. Exactamente. Ahora fíjate que el propio sondeo te da la esperanza. Hay 2 niños, una niña y un niño que dicen las diferencias son lo físico. Esas sí son. Y Qué entonces, hermoso, ¿verdad? Es hermoso, Sí, claro. es hermoso porque claro, tienen razón, en eso sí somos diferentes. Oye, yo recuerdo, aquí teníamos una compañera, Lilia Sila, le mando un abrazo y un beso. Y una vez entrevistamos a sus niños para un programa que se llamó Las Niñas de Rosa, Los Niños de Azul. Y entonces a sus 2 niños, que toda la vida habían escuchado diálogos, o sea, desde nacimiento, y les preguntamos, oye, ¿y las niñas pueden jugar fútbol? Los 2 dijeron sí.
y ustedes pueden jugar con muñecas. Y el más chiquitito dijo, no, ¿cómo crees? Y le preguntamos por qué, y dice, porque se me cae mi pene. Muy correcto él. Y entonces el grande le da un zape y le dice, no, ya sabes que eso no es cierto. O sea, ¿sí me explico? Ahí la lucha de lo que veía, que le recalcaban afuera, y la otra lucha, la que se hacía en casa, diciéndole, no sigas esos parámetros. Pero son construcciones sociales, son conceptualizaciones que estamos reproduciendo, tanto en las escuelas, en los centros de atención pública, o sea, los discursos de los adultos permanentemente estamos reafirmando estas construcciones de género. Acordémonos que el género finalmente es una construcción simbólica. Entonces, lo que algunos piensan respecto a lo que es el rol femenino, lo que algunos piensan respecto a lo que es el rol masculino. Y aquí quisiera entrar en el tema de lo que pasa, por ejemplo, con las niñas que están en situación de calle. Las niñas que viven en calle, que viven experiencias de estar conviviendo cotidianamente con el mundo exterior, que son niñas que para resguardarse tienen que disfrazarse de niños, tienen que hablar como niños, tienen que cortarse el pelo como niños. Ojo, la referencia que nos daba Eve con el Sor Juana. Entonces, Exacto. para poderse defender de ese mundo exterior violento, ni modo, tienen que aparentar ser hombres. Porque la sociedad tiene configurado que solamente en la posición de hombre podrían sobrevivir puede allá afuera. sobrevivir. Bueno, hay un tema también de seguridad, por supuesto, de protección, porque las niñas son expuestas y son vistas como un objeto sexual y pueden ser violadas y pueden ser, etcétera. El niño es el machito, el que aguanta, ¿no? Y mira, Alicia, lo que dices es súper importante, porque se nos olvida que el 50% de las agresiones sexuales que viven las mujeres las viven antes de los 16 años. Sí, exacto. Es decir, mientras eres niña. Eso es el mundo tal como está configurado. Al preferir a los hombres, a las mujeres, eso es la androfilia, es la preferencia por los hombres, convierte a todas las mujeres, desde las más chiquitas, en objetos de violencia, ¿sí? Se les golpea más, se les obliga a trabajar, que es una violencia, y además son objetos sexuales desde muy chiquita, como dice Alicia. Una vez fui a ver el número de agresiones que se dan en el metro, y ahí la sorpresa fue que las mujeres agredidas en el metro iban de los 2 años. ¿Sí? Agresiones sexuales a niña de 2 metros. Le metieron manos a niña de 2 años, hasta señora de 79. Es decir, no hay un límite de la agresión masculina contra las mujeres, y las niñas son las principales víctimas de esta violencia. El 50% de la violencia sexual contra las mujeres se comete con niñas de menos de 16 años. Y hablando de esta situación terrible, bueno, tenemos el ejemplo ahorita de lo que ha estado en medios igual, que es el caso de Tatlaya. Ahí había una niña de 15 años. Sí. Y esa niña, que era una niña de secundaria, una adolescente, estaba siendo víctima de trata y explotación sexual ahí mismo, por el crimen organizado, por todo el mundo. Sí, eso no nos lo cuentan, no sucede en otro país, eso es este país. Oye, y dejamos a Eve que nos iba a comentar. ¿A ti te llamó la atención la petición de uno de tus compañeros en este Parlamento Infantil, que después de varias eliminatorias para elegir las ideas más elocuentes, los llevan incluso a la Cámara de Diputados, hablaba de los estudios? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de saber de la educación y niños y niñas? Que pues los niños como de la sierra, ellos pues no tienen las mismas oportunidades que nosotros tenemos de estudiar. Y eso está mal, porque ellos tienen que tener al menos una escuela cerca de su casa. Y no caminar 4 horas, ¿verdad? Oye, Eve, ¿tú alguna vez te has sentido en desventaja? ¿O alguna vez algún maestro ha hecho una separación por ser mujeres u hombres? No, nunca. ¿Y en tu casa? Menos. ¿Qué tal? Ahora sí que ya vamos avanzando, muchachos. Muchas gracias, Eve. Acá tenemos a Eduardo. A ver, Hola, don Eduardo, ¿qué nos quiere comentar usted? Mira, yo trabajo en Yolia. Yolia es una organización que trabaja con niñas que han vivido en la calle, y empezó trabajando precisamente con niñas porque entre el universo, más o menos con el año 95, había muchas organizaciones que trabajaban con niños
y muy pocas que trabajaban con niñas. O sea, no sabían qué hacer con las mujeres porque además eran poquitas, vámonos al bulto, ¿no? Entonces se abre Yolia, que quiere decir corazón de mujer, y se brinda un espacio para las niñas. ¿Cuál es la realidad de niñas en situación de calle o niñas de la calle? Que ya luego lo explicaremos. Sí, pero primero, ¿cuál sería la diferencia? Esto que comentaba, ¿no? Las niñas tienen mayor desventaja porque están en un contexto de niños y tienen que reunirse con los niños y sufrir las consecuencias no solo de la agresión del resto de los hombres que están en la calle, vendedores, taxistas, todos los demás, sino además de los mismos chicos, de los mismos niños, y no solo de los grandes, sino de los chicos. Entonces, su actitud siempre es de mucha defensa, pero no les queda de otra, porque el grupo las protege. Es una situación muy difícil. Oye, ¿y ellas piden ayuda antes que los chicos cuando se les ofrece algún albergue o algo, o también se niegan a reingresar a este marco social nuestro? Sí, hay mucha dificultad, ¿no? Es más, yo creo que sí es más difícil que pidan ayuda porque los referentes, los niños y las niñas han huido de sus casas, pero las niñas vienen huyendo por factores más fuertes. En la historia hemos encontrado niños que se salieron porque fueron a comprar las tortillas y se les perdió el dinero, o se les robaron algo y se salieron, algo así, ¿no? de mínimo, ¿cuánto temor? O incluso a los niños los mandó la mamá, vete a la ciudad y pues, vete a trabajar. Bueno, y también a veces hay padrastros o padres golpeadores. Y las historias de las niñas, bueno, las historias que yo conocí, tienen que ver con abuso o incluso con expulsión. La mamá le dice, pues te vas porque ya le gustaste a mi marido o a mi pareja, y toma una decisión, y pues la que pierde es la niña. Y entonces, tomar una decisión de irse a otro lugar cuando tu propia casa, la gente que te quiere o que te debe proteger, no te protege, ¿cómo te van a proteger en otro sitio? Entonces es difícil, pero la labor está ahí, convencer, abrir estos espacios y brindar opciones, no solo de atención, sino todo esto que han dicho, que en la casa se convierta un lugar que cambie todos estos paradigmas o todas estas visiones. Por ejemplo, en Yolia, en la residencia, tenemos un taller de fútbol. Entonces, las niñas juegan 2 veces a la semana y van a competencias. Tenemos un taller de circo. Entonces, las niñas caminan en zancos, hacen acrobacia. Yo me enojaba con los del tutelar masculino y femenil porque a las chicas las paraban a las 6 de la mañana a lavar su ropa y a los chicos no. Ahora ya es parejo. Digo, ojalá en un futuro nadie lo tengamos que hacer. Pero bueno, ¿por qué esa diferencia tan extraña, no? Sí ha habido una dificultad. Porque en algún momento la gente nos ha dicho, ¿por qué hacer una casa de puras niñas? Y un poco se ha acusado como esto que dicen. Sexista. Es sexista o es muy... No, tendrían que ser mixtas. Bueno, sí, las niñas conviven con los niños de la comunidad, hay espacios donde los niños van, tienen una vida social, van a la escuela mixta, pero creemos que es importante que haya un espacio en donde se trabaje todas estas cosas que en un ambiente mixto no se puede trabajar. Porque la sociedad tiene todos estos paradigmas que mientras cambian, que pueden cambiar dentro de no sé cuánto tiempo, pues habría que generar cambios en lo más inmediato. Yo creo que nos vamos a tardar, pero hay que empezar por lo pequeño. Un momentito. Pero Nora, ya vamos cambiando, porque aquí en las redes, bueno, todavía hay comentarios aquí como el de... como que no hemos cambiado nada. Sí, como el de Claudia Arellano, que este día nada más es una cuestión de egocentrismo de las mismas feministas. Pero ya hay otros comentarios como el de Sandy Contreras, creo que está bien, porque aunque digan que no hay machismo, la verdad es que no se pueden desarraigar con tanta facilidad ideas tan introyectadas. Es bueno que dentro del sexo femenino se comience a dar armas para promover antes que nada un respeto propio de su sexo. Vanessa González dice, es maravilloso que haya un Día Internacional, es un hecho que puede ayudar a recuperar la dignidad de la mujer, la importancia de nuestra existencia y que nosotras mismas hagamos conciencia de lo que valemos y cómo debemos armarnos nosotras para apoyar y armar de igual manera a otras mujeres y a las niñas. Hoy en día nos atacamos muy fuerte nosotras mismas, no nos valoramos y no permitimos y nosotras mismas permitimos que nos usen como objetos. Pero ya hicimos otra pregunta aquí en el Twitter y les preguntamos que si creen que de verdad las niñas en este país y a nivel mundial están en desventaja ante los niños, y nos contesta Irma Estela que sí, están en desventaja, pero las que viven en los pueblos de México y las casan a los 12 o 13 años y se embarazan y el fulano
a ese no le Es muy exige nada. interesante. También aquí me están haciendo notar que las que están en desventaja solo son las que están en pobreza o marginación. ¿Será cierto? Ahorita regresamos y le entramos, ¿de acuerdo? Porque eso también es como está parte del imaginario colectivo y hay que aterrizarlo. Ahorita seguimos con redes y demás. Regresamos Y los datos lo que nos están diciendo es que las niñas las matan, es que las niñas no las dejan ir a la escuela, es que las niñas trabajan en las casas cuidando a sus hermanos pequeños y a terceros desde los 6 años de edad. El primer derecho de las niñas y de los niños es a la vida, y el derecho a la vida de las niñas es 4 veces más vulnerado que el de los niños. Futuro. Las niñas que trabajan más no pueden jugar, por lo tanto no pueden socializar, por lo tanto no pueden expresar sus ideas. Queremos decir que sí merece un día de reflexión, de atención a la conducta que estamos llevando día a día en nuestra relación, hombres, mujeres, adultos, niñas. O nos movemos en un ámbito adulto donde la voz de los niños incluso ni siquiera la escuchamos, está totalmente invisibilizada. Que tenemos que repensar, que tenemos que reconceptualizar, que debemos dar una batalla en nuestras prácticas cotidianas que forman parte de esta estructura cultural, justamente con la intención de modificar y volver efectivamente el día a hablar de niños, niñas, hombres y mujeres. Pues yo como madre que tengo hija e hijo no hago ninguna distinción en actividades de ambos, ya que considero que somos las madres las que hacemos que jueguen un rol de género, ¿no? Y en este caso yo no hago distinción, ambos pueden poner la mesa, ambos pueden lavar tazas, pueden recoger su ropa y tanto en actividades deportivas van a la misma actividad deportiva. Pues normalmente las actividades de las niñas son, por ejemplo, en el hogar, ayudar a levantar los platos, lavar la ropa, y los niños pues normalmente en casa, en la actualidad ya se acostumbra también que nos apoyen un poco en acomodar sus cosas, pero creo que en el hogar son más las actividades de niñas que de niños. Pues creo que las actividades son para niños y para niñas pueden ser cualquiera. Los dos pueden jugar fútbol o básquetbol o voleibol o pueden hacer natación. En las actividades culturales los dos pueden ir a cine, a teatro, pueden hacer actuación. Entonces realmente no creo que exista una división para un niño o una niña de alguna actividad en específico. Yo trato de que los dos empiecen a apoyarme en todo, incluso mi amor, pásame los zapatos de papá, ayúdame a poner la mesa. Mi niño va en primero de primaria y estoy ya involucrándolo, incluso en las cosas dijéramos, propias de las mujeres, ¿no? No, sí, voy a salir con el hígado gordito. Y como que pásame los zapatos del baquetón del señor. Bueno, perdón, yo me callo, mejor las especialistas. A ver, estamos viendo aquí que se replica desde pequeños y nosotros somos los que lo estamos propiciando, ¿no? El niño que nos apoye un poquito. La niña sí levanta tu cuarto y de paso el del hermano, o sea, ¿cómo? Sí, y que se haga cargo, que sea la que hace cuando yo no puedo, porque el rol lo sigo aceptando que a mí solo me toca. Ahí está Chachita, la pequeña madrecita, ¿no? Sí, cuidando al bebé con el despertador para darle la medicina. Estando en la sierra del estado de Puebla, te encuentras niñas de 5 o 6 años que te dicen, lléveme a la ciudad, yo ya sé cargar bebés. O sea, de 5 o 6 años que te dicen, llévame contigo porque ya sé cargar bebés. Entonces, es verdaderamente doloroso cuando les preguntábamos, ¿a qué juegas? Y entonces te contesta la niña, no tengo tiempo. No tengo tiempo porque tengo que ir por la leña, tengo que ayudar a mi mamá y tengo que cuidar a mi abuela porque ella ya no puede. Oye, Gaby, ¿y qué tal también las declaraciones de niñas que se iban con los zapatistas? Porque de repente veían a sus primas, hermanas, a las mujeres soldados, que ya hablaban el idioma de ellos, más otro idioma, más español, y que habían aprendido a leer y a escribir, y decían, si me quedo aquí me van a casar, mejor me voy.
¿no? Claro. Es que ahí está también el entuerto de esto. Pero retomamos, entonces solo las que están en extrema pobreza o están sometidas a esta terrible inequidad a cualquier estado o estrato socioeconómico. Mira, eso es una de las cosas más fuertes. Yo recuerdo hace 30 años cuando empezamos como feminista a darnos atención entre mujeres, la mayoría de las señoras que nos venía a pedir atención frente decían, no, pero la violencia solo se da entre las pobres. Ajá. La violencia está en Ciudad Nezahualcóyotl. La violencia está y daban lugares geográficos, clases sociales y todo. Y eso es absolutamente mentira. Hace 30 años nosotros teníamos una señora cuyo marido le pegó y la mandó al hospital, casi la mató con una jarra de cristal cortado y la señora vino a pedirnos ayuda con el chofer de su marido que manejaba el auto porque a ella no le daba el dinero con el cual ella hubiera podido tomar un taxi. Había violencia simbólica, violencia física, violencia económica y era una mujer de ese 2% de hiperricos que hay en este país y en el mundo. Bueno, si los hiperricos son el 2%, probablemente serán también el 2% de las mujeres violentadas. El porcentaje es exactamente igual dependiendo del número de personas que conforman ciertas clases sociales. Hay violencia de género en todas las clases sociales. Donde hay menos, es ahí donde se ha iniciado una educación de género, y no importa la clase social, diferente, donde, por ejemplo, ese papá que decía, ay, no, mi hija, mi hijo pueden hacer las mismas actividades, sí, cómo no, y a ver si a tu hija la dejas jugar voleibol a las 11 de la noche, porque las violencias y los cambios se dan sobre los horarios, se dan sobre los permisos, sobre los supuestos de violencia. Los novios, a ver, que él meta a la novia y la encierre en su cuarto. Y luego que ella traiga también al novio y lo encierre en su cuarto. No, digo, pues parejo, ¿verdad? Parejo. Ahí Sí. está el problema. Encontramos que en México 5 de cada 100 chicas en edad entre 15 y 17 años han sido madres. Estos embarazos que se dan entre los 15 y 17 años y no distingue condición social, que se sabe menos, que tienen condición de atenderlo, que tienen condición y más que no, cuando no se había legislado al respecto en el DF, bueno, las de clase social alta lo podían esconder muy bien. Así es. Ahora, te voy a decir una cosa, los datos de embarazo adolescente, ¿qué te dice la encuesta nacional de salud? Te dice, ¿sabes qué? Vamos avanzando en el uso de protección y anticonceptivos en la primera relación sexual, pero sigue habiendo una brecha entre hombres y mujeres. Es decir, las mujeres usan menos la protección. ¿Por qué? Porque tú cargas con básicamente el estigma de, pues como eres el signo del pecado, entonces no puedes hacerlo. ¿Y qué va a decir mi novio? Si yo le digo que use condón, va a decir que soy una prostituta. O sea, y esas cosas, claro que definen los datos que hemos estado compartiendo, no nada más de matrimonio infantil y embarazo adolescente, sino también de violencia en el noviazgo. ¿Por qué? Porque con tal de vivir esta parte romántica que te vendieron, tú llegas al extremo que sea. Y entonces los datos, no nada más de violencia sexual, sino todas las violencias en mujeres son de mayor intensidad en las menores de 18 años. Además, recordemos que también es por este mismo rol social, es más la puerta de salida, me embarazo, me voy, ¿no? Me voy con el novio, aunque me pegue, ¿sí? De servir en lo que va a ser mi espacio, de servirle al que es mi compañero, a seguirle sirviendo a mi mamá, al padrastro, a los hermanos, muchas veces puede ser, no digo que sea la generalidad, pero puede ser esa la puerta falsa, porque también encontramos dentro del sistema judicial. Es más fácil cuando un Ministerio Público no está sensibilizado en estos temas, cuando no se le ha dicho que hay un día especial para la niña y no se trabaja en esto, en cuestiones de género, es más fácil que determine la separación de cuidados parentales en un niño que una niña. O sea, aunque esté siendo violentada la niña,
¿Cómo la vamos a separar del hogar? Y es más fácil. Es mujercita. Es mujercita, ¿sí? Tiene que estar con su mamá. Pero además, tiene que estar un dato ahí. adicional de cómo permea el género. Las adolescentes que están casadas en este país, menores de 18 años, están casadas con adultos. Sí, por supuesto. 8 de cada 10. O sea, no se casan entre el adolescente, novio, no. Se casan con adultos que tienen una percepción social en donde se vale. En donde se vale porque entre más chica mejor, porque en donde se vale porque le puedo para llevar que fuera 20. un buen matrimonio antiguamente, ¿no? Que el hombre le tenía que llevar 7 años. Pues así es, y sigue siendo. Yo lo que quería mencionar es, para completar esta parte, que sí hay una discriminación respecto a comunidades más empobrecidas en términos de la asignación presupuestal, es decir, una discriminación desde la propia estructura de gobierno respecto a la asignación de recursos para ciertos tipos de población empobrecida. Entonces, el número de escuelas por número de habitantes en la zona de Chiapas es muchísimo menor que la que existe en la Ciudad de México o la que existe en otras ciudades. Entonces, la discriminación es una discriminación estructural. También. Es decir, desde la propia visión de inversión en educación, en salud, en acceso a servicios y, por lo tanto, en ejercicio pleno de los derechos, la propia estructura de gobierno lo está haciendo. Más allá, entonces lo que viene a hacer es reforzar, por supuesto, toda la parte cultural que la sociedad mexicana tiene como sociedad machista. A ver, Nora, por favor. Ahorita regresamos contigo un segundito. A ver, Nora. Pues hay gente que piensa que no hay desventaja. De hecho, Yolanda Pérez nos dice que por supuesto que no hay desventaja. Las mujeres no tienen ninguna desventaja y es todo lo contrario, que con toda esta lucha de género lo que se ha logrado es que las mujeres estén por encima de los niños. A ver, retomemos eso. ¿Por qué se nota que son las más aplicadas? Vamos a preguntarle aquí a Liz. Liz, ¿en qué año vas? 6º año. Ahí está. No, te ves abusadísima. Tú eres de las aplicadas, ¿verdad? Sí. Sí, claro que sí, mi amor. Oye, ¿y en tu salón qué hay más? ¿Aplicadas o aplicados? Aplicadas. Y yo también lo recuerdo en la escuela. Creo que había un niño por ahí que medio se colaba así en los 10 finalistas. Oye, ¿y por qué será? Bueno, también debe ser porque en los tratos los niños se dedican más a jugar y las niñas para salir adelante se dedican más a sus estudios porque es el único modo que los sustenta. A ver, dígale que no a Alan Payer. O sea, no importa tu trinchera, estés en el campo, estés en la escuela, la mujer tiene que machetearle porque si no, no va a salir adelante. Y ella lo sabe, Liz, y está en 6º año. Y ahora viene la pregunta. ¿Y por qué de pronto hay tal deserción femenina de la escuela? ¿Y por qué se caen las calificaciones en matemáticas? ¿Ahí qué pasa? ¿Que tenemos una especie de maldición o hay todo un fenómeno social? ¿Alguna nos lo puede explicar? ¿Quién quiere? Currículum oculto, famosísimo, que todas las pedagogas y pedagogos conocen. Es decir, hay un currículum que no diferencia las materias entre niñas y niños, pero que hace que la maestra o el maestro prefiera cuidar la enseñanza de los niños en ciertas materias y de las niñas en otras. De manera tal que las niñas en ocasiones sientan que es un poco inútil seguir estudiando, cosa que la familia le refuerza, cosa que la sociedad le refuerza, cosa que el novio le refuerza. Que el novio le refuerza, que las telenovelas le refuerzan. Sí, claro. Entonces, y por lo tanto, una de cada 3 niñas deja la escuela en secundaria. Oigan, vamos a ver, ahorita regresamos con todo esto y también con el testimonio de una niña, para que lo vean. Esta ¿cuál es, mi querida Gaby, para Daniela? Escuchen a Daniela y le retomamos. Ustedes también pongan atención. Los hombres piensan que las mujeres somos débiles para el fútbol o que nosotras no sabemos hacer lo que ellos saben. Una ocasión uno de mis compañeros dijo que las niñas no podíamos hacer lo que ellos, y yo le dije que no, que ellos tanto como nosotras podíamos hacer lo mismo. Y él me dijo que sí, que igual estábamos bien y que lo disculpáramos todas las mujeres. Daniela, mi hija, dijo que iba a haber un programa y le preguntábamos de qué se trataba.
Y ya nos dieron información en la escuela y llegaba Daniela y decía, hoy tuvimos este taller con las maestras, nos enseñaron que cómo convivir con los niños. Para mí es importante porque ha cambiado en su persona, de que ya es más segura, es más, toma decisiones y dice yo lo voy a hacer porque yo puedo. Ha cambiado en su forma de ser, es más abierta con los demás compañeros. Antes no, antes era muy cerrada, a la vez tímida. No teníamos la comunicación con papá o mamá como ahorita lo tenemos. Ahora ella se atreve a decir, mamá, en esto estás mal, en esto me gustaría que te corrigieras, o me gusta que tú seas así. Y antes no teníamos el valor ni siquiera de decir nada con los papás, ni decirle tal vez, aunque cometió una injusticia con nosotros, no teníamos derecho de hablar ni de decir nada. Éramos muy sumisas y ahorita no. Pues yo digo que está bien porque hay veces decimos, no, niña, de la cocina no sales. Si la niña también puede salir de la cocina, puede cocinar, pero también puede jugar fútbol, puede montar a la bici, que también antes que una niña monte en bici era muy mal visto y ahorita ya no. Ahora se puede ir en bici, puede tal vez ir y estar en una cocina y estar en una computadora haciendo lo que hace un niño. Es lo que a mí me agrada. Yo era más penosa, ahora ya no. Ya lo que me hacen preguntas y yo respondo más, antes no. Y Ricky también me enseñó a ver sobre los valores, el respeto y todo. Y también que no hay que tener miedo y que si nosotros nos proponemos algo lo podemos cumplir. Yo me siento con más libertad y con más seguridad de decir, ahora sí puedo, ya no, los niños ya no, o sea, no son los únicos, también nosotras. Bueno, pues los queremos invitar a que el día de mañana nos acompañen porque el tema será cáncer de mama y está muy ligado con lo que estamos hablando el día de hoy porque tampoco estamos empoderadas en el cuidado de nuestra salud. Todo este mes es el mes de la salud reproductiva y específicamente el 19 de octubre es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Y en esta cuestión de que no nos dan permiso de autoexplorarnos, no nos conocemos, no nos tocamos y desafortunadamente cuando llegamos ya con un médico vamos en etapa 4, es decir, etapa terminal ya del cáncer de mama. Por eso es que el número de fallecimientos por esta enfermedad cada día va aumentando, en vez de bajar, va a la alza. Por eso se trabaja tanto en programas, en este listón rosa, que de verdad no nada más es traerlo aquí, es hacer conciencia y reflexionar que nosotras podemos hacer el cambio. Y si es con nuestra pareja, muchísimo mejor, porque ¿sabía usted que a veces son los hombres los que en una relación íntima detectan estas bolitas que tenemos? ¿Por qué juntos no trabajamos en esta detección oportuna del cáncer de mama? Ese será el tema del día de mañana. Vamos a ver un resumen y regresamos. Yo me considero una mujer empoderada porque tengo control sobre mí y mis decisiones y creo que con eso no necesitas nada más. Bueno, yo sí me considero una mujer empoderada porque yo tomo mis propias decisiones, yo elijo sobre lo que quiero hacer. Bueno, me considero autosuficiente. Sí me considero con poder. ¿Por qué? Porque tenemos más decisión más modo de expresar nuestras ideas. ¿Por qué? Porque llevamos sustento a la casa también junto con la misma pareja y porque transmitimos ese poder, pero no en forma de sometimiento, sino como de cooperación con la pareja. Y ejemplo a las mujeres de que no dependemos de nadie completamente, sino que es un trabajo en equipo. Yo creo que soy una mujer empoderada porque toda mi vida yo he trabajado, he mantenido a mi familia, no he necesitado de nadie y pues aquí andamos todavía. Fíjense qué curiosa, y muy pocas o ninguna mencionó el empoderamiento empezando por ser autogestiva. Por eso yo les preguntaba desde el principio, ¿y una niña se puede empoderar? Y entonces, ¿cómo? Porque bueno, ella no va a generar sus propios ingresos. Liz nos quiere contar ejemplos de las niñas en su escuela y cómo han ido remediando estas grandes diferencias. Cuéntanos alguna anécdota, mi querida Liz. Bueno, una anécdota es de que el siglo pasado hubo una escolta. Entonces, lo que sucedió fue de que la más aplicada, que era una niña, la pusieron hasta atrás.
Y un niño, solo por ser niño me imagino, lo pusieron de abanderado. Y este año logramos que la del promedio más alto fuera la abanderada. Hombre, un niño, lo que sea, pero que fuera el promedio más alto. Ajá. ¿Qué tal? Pues sí, muy bien. Oigan, eso es un aplauso, por favor. Es una buena lucha. ¿Alguna otra que nos quieras compartir, Liz? Sí. Cuando fue lo del parlamento, competimos varios. La mayoría fue niñas. Entonces, ya cuando gané el parlamento, regresé y también hubo un concurso, pero un discurso, pero de los símbolos patrios. Ajá. Y entonces la maestra eligió a una niña. Y un niño se levantó y dijo, maestra, ¿por qué solo elige a niñas? ¿Por qué no a nosotros? Fue cuando todas dijimos, bueno, elige a niñas, pero no es porque las prefiera, es porque de verdad ha visto su esfuerzo. Y la mayoría de los niños no lo intenta. Dice, ay, no pude, ya ni modo. Y otras niñas dicen, no puedo, pero le echo más ganas. Voy a lograrlo, aunque tenga que pasar el tiempo. Ahí estudiando. Fíjate que se tome en cuenta el esfuerzo, no si somos niño, niña, hombre, mujer. Qué bonito, Liz. Y estoy muy emocionada oyendo a estas pequeñas acá empoderadas. Nada más para aterrizar y ahorita le seguimos. ¿Cómo podríamos saber si se está empoderando una niña? Porque una mujer, bueno, decimos ya es dueña de su destino, ya tiene su dinerito, ya ella decide. Pero ¿y una niña cómo, Francesca? Mire, yo no amo la palabra empoderamiento. Al contrario, creo que es una palabra que crea mucha confusión porque nos mete frente a una idea de poder que es el poder masculino. Nosotras mismas creemos que existe poder solo si tenemos una autonomía económica que se lee en la monetarización, además, de nuestro trabajo. Y entonces no vemos, en cambio, los esfuerzos, los logros de subjetivaciones positivas de las niñas desde muy chiquitas, cuando ya no hacen referencia de características de sumisión frente a los niños y frente a los adultos hombres. Es decir, lo que ella nos dijo es un proceso de subjetivación positiva de niñas que reconocen cómo imponerle a la maestra que escoja quién va a ser la abanderada o el abanderado desde el promedio y no desde el género, no desde la altura, no desde alguna característica física que podría limitar a las niñas porque todavía tenemos una simbolización positiva de los varones, ¿no? La otra parte es cómo se cuestionan los roles, ¿no? Yo creo que lo que está pasando ahora son las niñas en términos, uno, de poder hablar, dos, de lo que compartían en términos de tomar decisiones sobre lo que quieren hacer y expresarlas, verse en el espacio no nada más privado, o sea, en las casas, sino verse en el espacio público, es también un elemento del proceso, y sobre todo, finalmente vivir esto que no es lineal, es decir, ni rosa ni azul, ambos. O sea, poder decir, me gusta jugar con las muñecas porque quiero, pero también voy a jugar fútbol porque quiero. ¿Sí? Y entonces lo que están rompiendo, sí, yo creo que ese es el signo de cómo avanzamos, son los estereotipos, que eso es como lo que se van venciendo. Adelante. ¿No? Un elemento muy fácil de identificar en lo cotidiano, la seguridad de la misma niña, al conducirse en cada uno de sus escenarios, el no buscar la aprobación. Encontramos niñas que con la sola mirada está buscando la aprobación del adulto, sea papá, sea mamá o maestra, maestro. No decide dar un paso, una opinión, si no tiene esa aprobación. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que entrarle en cómo estamos dándole esta seguridad, esta aceptación en su desempeño. Yo quería, Fernanda, comentar también, hablaba hace rato Alicia de que todo esto está inmerso en cuestiones estructurales, en la política pública, y que vemos que hay esfuerzos aislados, o sea, sí hay avances que no se reflejan,
porque son estos esfuerzos aislados. Pues están desarticulados. Están unos desarticulados. de otros, y Por no un se lado, hacen. la Secretaría de Salud dice, estamos vacunando a las niñas a partir de 5º año contra el virus del papiloma humano, y lo aplaudimos, qué bueno, ¿sí? Pero ¿por qué no están reforzando? Yo no lo aplaudo para Bueno, nada. A ver, ahorita nos dan su postura, espérenme. Quisiera A ver, decir que como medida de salud, aunque en lo personal, una vacuna que no está comprobada también tiene sus dudas. Pero quiero decir, hay una política que dice vamos a vigilar. Voltearon a ver a las niñas. Ajá. Voltearon a ver a las niñas, dejémoslo ahí. En lo personal yo coincido, no estoy de acuerdo con la vacuna como tal. Pero ¿cuál es la campaña que está diciéndole al jovencito, al adolescente, que use el condón, que cómo se transmite? Otra vez es la que se tiene que cuidar es virus? ella. Exacto. Entonces, a eso vamos. O sea, están desarticuladas las políticas, no tienen este enfoque de género. Tenemos políticas en las propias Secretarías de Educación Pública que les están dando cursos, talleres en materia de género a maestros y maestras de primaria. Pero es un curso más que a veces califica, a veces no califica para la carrera magisterial, que si no tiene la connotación económica, si para el maestro no representa puntaje económico, pues no lo toma. Y está en mayor puntaje los de ortografía, los de cálculo matemático básico, que los de equidad de género. No, bueno. Entonces, ahí quiero decir, sí hay acciones, no son Pero son como disparos sueltos uno por cada lado. Son disparos sueltos porque hay también funcionarias públicas que están sensibles y dicen, aquí lo metemos, o porque como siempre organizaciones civiles estamos empujando por meter los temas en las políticas públicas. Y esto de conmemorar este día es también hacia esta parte de los decisores, que vean la importancia de insertar el tema en cada uno de los programas que tocan la vida de las niñas en México. Oigan, ¿nos pueden nomás explicar muy brevemente, porque no es el tema, lo de la vacuna contra el papiloma? De veras no saben qué preocupados estamos aquí. Están aplicándolo a partir de los 12 años cuando no es una vacuna probada de que se tenga que quedar con niñas no sexualmente activas. ¿No? Entonces, es un riesgo de salud. Hay riesgos de salud muy graves que solo las mujeres corren porque solo las mujeres son vacunadas. Así es. Y yo adelanto a ver, perdón, aquí, te ¿y adelanto. se podría vacunar al caballero para que no lo transmitiera? Claro, Sí, claro, claro. Él es el que lo transmite. Qué y interesante. la otra parte importantísima es No, que bueno. sí te quiero adelantar que exactamente en la presentación del comité el Comité de los Derechos del Niño de la ONU colocamos ese tema hace 2 semanas en Ginebra para cuestionar y preguntar al Estado mexicano por qué está desarrollando esa política pública cuando no hay pruebas científicas de lo que va los efectos que va a tener. O sea, lo cuestionable es, 1, la edad, porque no hay vida sexual, Bueno, y 2, puede haberla. Y 2, el género. O sea, ¿por qué nada más a las chicas? También ellos no lo está padecen. comprobada ni la eficacia ni la seguridad, además de la vacuna. Se está aplicando porque se está ensayando sobre las niñas. Exacto. La vacuna, para ser comprobada, requiere 20 años de haber sido monitoreada y demás. ¿Y estas cuánto llevan? Y tiene 10 años. Menos, 5. Bueno, de estarla aplicando, tiene pero de 10. haberla descubierto tiene 10 años en que se descubre esta vacuna y ven que tiene cierta efectividad, pero no ha cubierto su ciclo de vida de comprobación para que entonces digas es eficaz. Entonces, científicamente no está comprobada, ¿no? De tal suerte que... Pero Oye, ¿por qué solo las niñas tienen que entonces eso es lo inquietante, porque también ellos porque no lo hay adquieren. campañas que los niños prevengan el contagio. Ellos te ¿Sí? contagian. Claro. Y hay 2 cosas que quisiéramos retomar. Los lunes saben todos que tenemos diálogos en confianza de salud. Por supuesto, hemos hecho este tema del virus del papiloma humano. Sabemos que no es el tema, pero estamos convencidos que esto creará, pues, mucho miedo en las personas que nos están viendo. Entonces, ¿dónde hay más información para que puedan leer? Porque los médicos que nos acompañan lo avalan, exactamente. Y lo que se dice que a los varones no se les vacuna por el costo que tiene la vacuna. Entonces, solamente para no crear... Y estamos hablando de que se mueran,
Ahí está un claro ejemplo de la política pública que no tiene esta visibilidad. No, bueno, ni pies ni cabeza. ¿Y dónde hay consiguen alguna página información donde se pueda leer esto que se propuso? Sí, con que googlees vacuna de prevención para virus de papiloma humano, ahí encuentras mucha bibliografía. ¿A lo que llegaron ustedes? No, es en salud pública. Es en salud pública, están los protocolos, no hay investigación y no hay evidencia científica. Lo que propusieron para que se le preguntara no, eso sí, se puede consultar en la página del CRIN, que es la página CRIN, que es la página, digamos, de las ONGs de infancia en el mundo, ahí lo pueden. Perfecto, digo, para saber un poco más. Adelante, Nora, por favor, con cerro de llamadas, polémica y demás. Mira, primero queremos decirles, han estado viendo estos testimonios que se fueron a grabar a Ixmiquilpan, y esto es, Fer, porque siempre nos dicen que grabamos solamente aquí, en la Ciudad de México, en el DF, y por supuesto que cuando tenemos la oportunidad, la producción de Diálogos en Confianza sale a grabar estas cápsulas, nos da muchísimo gusto, además conocer otras realidades, nos da muchísimo gusto, lo cual no quiere decir, y eso ya nos lo dijeron nuestras invitadas, que solo sea en los sectores más desprotegidos donde se puede presentar esta Además hay cuestión, sectores desprotegidos alrededor de la ciudad, ¿eh? Y dentro de la ciudad. Exacto. Y también hemos presentado los sondeos, es una producción que ahora, siempre es completa en este programa de diálogo, solo que ahora tuvimos la oportunidad de ir a Ixmiquilpan, les mandamos un saludo, ahí está la justificación, y también quedamos, Fer, de dar más de estos puntos de por qué un Día Internacional de la Niña. Entonces les vamos a decir por qué. La fuente es la Organización Internacional PLAN. ¿Y por qué? Porque hay que llevar la atención mundial hacia la negación generalizada de los derechos básicos de las niñas y la invisibilidad de las niñas en la agenda del desarrollo mundial. Aunque hace mucho existe el Día Internacional de la Mujer y un Día Internacional del Niño, ninguno de estos días reconoce los desafíos únicos para las niñas como el grupo más marginado y discriminado. Este es otro de los puntos de por qué un Día Internacional de la Niña. Y acá tenemos a nuestra amiga Karina. Karina, adelante. Bueno, yo vengo de una institución que se llama Étnica. Nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes trabajadores en espacios públicos. Nuestra intervención va de la mano... ¿Qué es eso? A ver, trabajadores en espacios públicos, como niños en situación de calle, de esos que limpian parabrisas. Sí, son los que venden chicles, limpian parabrisas. No duermen en la calle probablemente, pero sí se la pasan todo el día trabajando ahí. O son los que acompañan a padres en tianguis o mercados sobre ruedas. Bueno, pues nosotros tenemos, nuestro trabajo va vinculado con derechos humanos, entonces tenemos actividades directamente con ellos y con ellas, principalmente cuestiones de asertividad, toma de decisiones, violencia. ¿Cómo anda la cosa? A ver, para que nos platiques, porque ustedes son los que se dan el encontronazo diario. Bueno, nosotros nos podemos imaginar. ¿Qué es lo que encuentran? A ver, las diferencias y todo. Sí, en realidad es complicado porque nosotras, para nosotros también es importante este trabajo de equidad de género, porque en los espacios públicos en donde las niñas principalmente son más vulneradas, porque en la mayoría de ellas pues corren riesgo con personas que están en los paraderos. La mayoría de ellos trabajan en paraderos. Oye, ahora sí que por pura aportación de rostro, ¿verdad? Por ser niñas. Ahorita regresamos. Espérame un segundito. Hay unas personas que dicen que las mujeres solo en la cocina, solo hacer tortillas, comida, no pueden jugar. Y ahí, pues así son las personas, o hasta incluso las mamás, no, que tú eres una niña, que debes echar tortilla, que debes hacer de comer, ¿no? Y o sea, así también pasa en la escuela con sus compañeros. Yo pienso que eso es machismo, porque también los hombres pueden hacer de comer, lavar su ropa, lavar trastes, hacer lo que la mujer hace, no nada más ir a los bailes, a las ferias o a jugar. También tienen las mismas obligaciones que las mujeres. Sentimos que tenemos poder por lo que somos, como somos, a veces ayudamos a las personas, somos valiosas, o sea, nos hacemos respetar y damos nosotros a conocer eso. Antes sí tenía miedos de hablarles así, pero pues ahora no, ahora sí le hablábamos, le decimos, porque ellos también tienen eso de machismo. Nos ven jugando y nos dicen, no, cuando traemos falda, no, es que no pueden jugar porque traen falda. Y o sea, esa vez también yo les dije, no, pero traemos falda, si quieren, pues, jugamos así, o sea, no tiene nada que ver que traigamos falda. Y pues sí, ha costado un poquito hablar con ellos porque no tan fácil entienden. O a veces cuando pegan a las mujeres, le decimos que no nos deben de pegar, ¿por qué? Porque somos mujeres y también nos deben de respetar.
y pues ha costado un poco hacerlo, pero pues ahí va, un avance. Bueno, creo que una mujer empoderada es aquella que cuenta con información de todo su entorno político, social, económico, y que esta información le ayuda para desarrollarse, desempeñarse en cualquier ámbito, profesional o como ama de casa, como hija, como esposa. Yo creo que una mujer se empodera cuando tiene dignidad de rescatar sus ideales. Pues yo creo que desde el momento en que damos a luz, en que tenemos nuestros hijos, tenemos cierto poder en cuestión de dar vida, el que dirijamos familias. Ese es el poder principal que yo creo que tiene una mujer, dar ejemplo a los hijos y ser parte complementaria de la pareja. Yo creo que una mujer empoderosa empieza pues a partir de su crecimiento tanto en la escuela hacia adelante y ver hacia su presente, su futuro y lo que quiera desarrollar. Yo prefiero ver eso. Nuestra cultura, ejemplo, muchas personas en nuestra cultura nos enseña que los únicos que pueden sobresalir son los hombres, pero en realidad no, todos tenemos los mismos derechos, somos iguales. Y bueno, lo que aquí se debe de poner en práctica es la equidad de género. En mi familia solo se cree que los que pueden hablar son los papás, mis hermanos, mis primos, mis tíos, pero hay veces en sus conversaciones yo trato de opinar y eso, para demostrarles que yo también puedo dar ideas, comprenderlos y también hacerles reflexionar de lo que está bien y de lo que está mal. Y hay veces me dicen, ¿y tú por qué hablas? ¿O quién te pidió tu opinión? Pero pues yo les digo que sé también de lo que hablan y sé cómo pueden resolver, por ejemplo, los problemas que ellos llegan a tener. Cuando hago eso, me siento con poder, como de que, oh, soy grande y eso. Y bueno, me da gusto hacer eso. Yo pienso que las mujeres se deben de dar a respetar porque valemos mucho. Solo nosotros podemos decir cómo somos y quiénes queremos ser. Pero esto no es un cambio así mágico de échale ganas, ¿eh? Si no, pues con puros porristas ya lo hubiéramos hecho en este país. Pero ustedes, por ejemplo, lo están haciendo en niños que están en situación de calle, o sea, no los que duermen, viven en la calle, que ya no tienen ningún contacto con la familia y demás. Estos están la mayor parte del día en la calle, igual hasta porque sus papás trabajan ahí o ellos. Sí, nosotros venden. hacemos la intervención directamente en estos espacios públicos como en los paraderos, principalmente en el DCU o en el El mayor problema o peligro al que se enfrentan las niñas en situación de calle, nada más por ser niñas. Pues principalmente porque están en un paradero, ¿no? La mayoría de los que están ahí pues son microbuseros, los vendedores ambulantes. Sin ofender a los señores microbuseros, ¿verdad? Pero, bueno, pueden desaparecer en cualquier momento, o sea, simplemente volteas, ya no están. Sí, y bueno, en realidad ellas sí son más vulneradas, porque aparte sí es como no te desapartes del puesto, quédate aquí, todo el tiempo es mantenerlas ahí, ¿no? Trabajando sí, apoyando principalmente en los puestos, en los puestos de las familias. Entonces, cuando ellas pues se acercan al centro, lo que nuestro principal interés y objetivo es que ellas puedan seguir continuando con sus estudios y que en realidad puedan tener también un espacio recreativo, un espacio de salud, pero también un espacio en donde ellas puedan ser escuchadas y ser valoradas. Entonces, la idea de Étnica también es principalmente que ellas puedan desapartarse por un lado también como del quehacer de casa, del cuidar a los hermanitos o del tener que estar atendiendo, pues también es parte de una violación de derechos que también ellos estén cuidando el puesto, trabajando. Fíjate que acabo de entender el complot. Como la novela esta de 400 de Fahrenheit, ¿se acuerdan? En donde es tal la carga bestial de trabajo y de responsabilidades que ni a qué horas pienses y menos hables. ¿Sí me explico? Entonces, si no hay tiempo para el estudio, si no hay tiempo para el solaz, esparcimiento, y esta es nuestra tragedia, ¿eh? Las mujeres ya no tenemos tiempo en esta nueva realidad. Eso es tremendo. Allá, Nora, por favor, en lo que vamos con otro testimonio. Te voy a decir lo que nos dice la pieza oscura. Dice que está bien, que esto es desde la familia, que es donde se empieza con esta inequidad, pero que nosotras somos responsables de hacer el cambio, que no necesitamos nada más, casi es como una cuestión de échale ganas y vamos a cambiar. Hay gente que está muy enojada porque dice, ¿por qué el día de hoy del programa está perdiendo el tiempo en hablar de estas cosas mira qué maravilla. del niño y estas banalidades? Pero esta cuestión es muy recurrente aquí en las redes. Empieza en la familia, pero en verdad, entonces, ¿cómo empezar a hacer el cambio? Nosotras solas, porque es lo que dice,
Que es Ya nomás con tú querer sales y y con cambias. ganas. Pero el problema es siquiera darse cuenta de que estás en esa situación, ¿no? Yo creo que se requiere un proceso individual, claro. Sí, la transformación igual es parte de nosotros como adultos y adultas para poder mandar y hacer una crianza positiva en términos del rompimiento de los roles tradicionales. Pero también se requiere que como sociedad estemos sensibilizados, estemos claros de que hay una inequidad y que también demandemos de las políticas públicas que haya acciones afirmativas pues, sí. para disminuir la brecha. Entonces yo creo que son las dos partes. Pero dice aquí que el hablar de estos temas solo contribuye a reproducir la situación, que si los haces visibles, entonces los reproduces. A ver, Alicia, que me la han dejado hablar poquito. Sí, no, a ver. yo quería comentar aquí dos cosas. Una, habría que identificar ciertamente algunos grupos más vulnerables. Y ahorita, por lo pronto, recuerdo el tema de la población indígena, ¿no? El tema de las niñas en situación de calle, de las poblaciones callejeras. Niñas indígenas que están destinadas generacionalmente a tener un rol sumiso, abnegado, porque esa es la cosmovisión de algunos pueblos indígenas, del rol de ser mujer y el rol de ser hombre. Entonces, ni siquiera hay la oportunidad de que tengamos culturalmente un acceso a disminuir la brecha que diferencia las posibilidades de desarrollo del hombre y de la mujer. Fíjate que en Oaxaca a mí me contaba un presidente municipal que ellos ya tenían, haz de cuenta, como la junta comunitaria, nada más que representada en chiquito. Y ahí la gran mayoría eran niñas, pero pues en la grande no entraban mujeres, ¿no? O sea, Pero cuando... yo tengo una duda sobre eso, porque cada vez que decimos en los pueblos indígenas, primero que todos son 69 en México y son 607 en América. Y estamos millones. hablando de pueblos muy diferentes, pueblos donde toda la opresión de las niñas viene de la Iglesia Católica, que ha incorporado elementos a una cultura que diferenciaba mucho menos que la occidental las mujeres de los hombres en términos de responsabilidades. Hoy en día repetir que es en los pueblos indígenas que hay la mayor discriminación, en realidad es repetir algo que viene del racismo, de la idea de que solo los blancos y blanquizados tienen derecho al desarrollo. No, yo no dije eso. A ver, no me estoy refiriendo a eso. Sí, pero sí lo hemos visto acá, por ejemplo. Lo vemos, o sea, el punto es que tienes toda la razón cuando se trata de esos discursos. En el momento en el que lo estoy diciendo, yo no me refiero a eso. Me refiero a que las condiciones de ciertos pueblos, y en este caso yo trabajo con comunidades indígenas también, estoy identificando prácticas culturales que perpetúan esos esquemas. Eso no se contrapone con que en otros estatus económicos o en otras condiciones de blancos, de rojos o de negros existan las mismas condiciones. No quiere decir que los blancos tengan la razón. No, justamente. En el punto es que esas mismas condiciones se pueden dar. Okay. ¿Por qué sucede que en los pueblos indígenas hacemos una puntualización ahora? Porque tienes una razón. O sea, son 13 millones de pobladores indígenas en este país, 69 comunidades hablantes de distintas lenguas indígenas que son invisibilizados. Es decir, no aparecen en los registros estadísticos y cuando hablamos, por ejemplo, de niños que hablan una lengua, solamente contabilizamos a partir de los 5 años en adelante. Como si de los 0 a los 5 no existiera esa población. ¿Qué tal? ¿No? Es decir, hablamos de pobladores, de habitantes hablantes indígenas solamente a partir de los 5. ¿Qué tal que del 0 al 5 se nos mueren y entonces ya mejor ni los contamos? Son ¿no? mudos, esos no hablan. Y además de una población que mayoritariamente son niñas, es decir, casi el 7% de la población indígena son niñas. ¿Por qué los mucho varones más migran? altas. Ya sea dentro del mismo país o incluso fuera del país. No sé si se trata de una cuestión genética, migrante o tal, o simplemente las mujeres son más fuertes, también sobreviven. Para resistir. Y además hay más mujeres. Vamos a ver, perdón, esto que hicimos con Ririki, ¿sí? Para conocer también su labor antes de que se nos vaya a ir el tiempo y retomamos. Ririki es una asociación civil, trabaja con población infantil, mujeres y población indígena. Lo que promovemos son los derechos de los niños, principalmente. Trabajamos sobre todo el que las niñas se quieran, elevar su autoestima, empoderarlas en ese sentido, ¿no? De que ellas pueden hacer las cosas, que el hecho de ser niñas no las limita a nada, sino al contrario, es aprovechar ese potencial que tienen como niñas para salir adelante.
Yo conozco a los de Ririki porque llegaron a esta escuela y pues a mí me han ayudado mucho, porque antes yo no conocía que tenía más derechos, solo conocía estudiar, jugar. Nos decían que pues los niños y las niñas tenemos los mismos derechos y que no hay ninguna diferencia, solo el sexo y pues que teníamos que tratarnos tal y como somos. Nosotros trabajamos con los niños una vez a la semana en cada escuela por 1 hora. Nuestra estrategia de trabajo es totalmente lúdica, todo el tiempo estamos jugando con ellos, es algo que la esencia del programa. Entonces, a través del juego, las niñas y los niños reflexionan sobre lo que hacen, sobre lo que están viviendo, y entonces a partir de esa reflexión ellos sugieren o proponen cosas que les ayuden a ellos a estar mejor y a vivir mejor. También trabajamos con los padres las mismas temáticas de los derechos de los niños, igual con las dinámicas lúdicas, y la pretensión es que los papás convivan más con sus hijos, que se rompa esta idea de yo soy el adulto y tú eres el niño, entonces yo siempre te estoy enseñando, sino al contrario. Nosotros les decimos, escuchen a sus hijos, aprendan de ellos, ¿no? También ellos nos pueden enseñar cosas interesantes, y yo creo que lo que los vincula a ellos en un momento dado es el juego. Entonces, estos juegos que jugamos con los niños, también los proponemos con los papás y les decimos, una forma de acercarse al niño es jugando. Y estamos en un contexto bastante machista, donde es difícil que las mujeres asuman ese empoderamiento, que de pronto es tan fuerte la presión social, ¿no? La presión que les cuesta trabajo. Pero bueno, ahí está el reto, ¿no? Ese es el reto de nosotras junto con ellas, porque es ir creciendo también juntas. Nosotras también en ese aspecto estamos trabajando como equipo, y sí, es complejo, pero se está logrando con las mamás. O sea, es increíble cuando las mamás te dicen, es que a partir de lo que dice mi niña, yo aprendo también. Hay el caso de mamás que quieren salir adelante a partir de lo que las niñas les dicen, ¿no? De nosotras podemos, y hagamos esto y hagamos lo otro. Entonces, es bien bonito ver cómo entre las mismas mujeres, entre mamás e hijas, se van apoyando para irse empoderando, ¿no? Qué interesante el trabajo de Ririki. Y ahora también otra chica nos va a contar su experiencia de vida y cómo ha visto y sufrido, porque no, y vadeado con estas diferencias e inequidades. Bienvenida. Yo me llamo Paola y tengo 13 años. Voy en segundo de secundaria. Más aparte de estudiar, yo voy al paradero del Metro CU y voy de acompañante a mi abuelita. Mi abuelita tiene un puesto de juguetes en el paradero, y más aparte de ir a la escuela, cuando yo salgo, voy por mi hermana a la primaria. Cuando llegamos, dejamos nuestras cosas y vamos a comer. Luego, después de comer, nos vamos a étnica. En étnica, lo que he aprendido sobre las niñas, las diferencias de las niñas y los niños, es que tenemos los mismos derechos y que también debemos de ser valoradas principalmente, y que como ser niñas también tenemos derecho de tener una salud, de tener un nombre, y que siempre nos tomen en cuenta y que no nos dejen aparte ni que digan que nosotros no podemos. ¿No acabas exhausta con tantas actividades? Mira, y mira que yo chambeo mucho, pero ya nada más de oírte me cansé. ¿Hay ratitos también para el juego, para la diversión? ¿Sí hay o queda poquito tiempo? Bueno, sí. Nosotros también tenemos derecho a jugar, a divertirnos, pero también para que nosotros estudiemos principalmente. Porque los niños y las niñas también tenemos derecho a estudiar, para que el día siguiente tú puedas ser una persona trabajadora y luchadora. Oye, ¿tienes hermanos varones o solo hermanita? No, tengo un hermano mayor de 15 años. ¿Sí, está con ustedes en casa? Sí. ¿Y él apoya también, por ejemplo, acompañando en el puesto de juguetes a la abuelita o recogiendo a la otra hermanita? Sí. ¿Sí se reparten ahí la chamba? Sí, bueno, como mi mamá trabaja, se podría decir que nos vamos dividiendo las semanas. Ah, mira, eso está padrísimo. Un día le toca a él, otro día a ti. ¿Y así? Sí, bueno, no ¿O exactamente. le toca más días a ti que a él? No,
Realmente aquí es, va por semanas, ¿no? O sea, una semana me toca ir a mí y la próxima a él. Así no Muy bien, bueno, ya está un poco más parejo el asunto, ¿verdad? Que es súper interesante. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Una pregunta de las edades, ¿verdad? ¿Hasta qué edad se consideran niñas? Ajá. Esta es una cuestión que quieren retomar las especialistas. Y la otra, Fer, que nos dicen aquí que no debemos quejarnos porque somos las mismas madres, las mujeres, las que estamos nos echan formando la culpa de todo, ¿eh? Estas diferencias de género las hacemos nosotros. Yo quisiera mencionar, bueno, sobre el tema de la edad. En este país, las leyes, la Constitución reconocen como niños y niñas hasta antes de cumplir el día de los 18 años. Es decir, hasta los 18 años eres niño y niña. El punto es cuando algunos adultos cambian esta percepción porque piensan que dejas de ser niña en el momento en el que empieza la menstruación, ¿no? Sí, o en el momento en el que empiezas a tener relaciones sexuales, ya no eres niña y por lo tanto casi que, como dicen algunos... Sales del paraíso, te expulsan. Sales del paraíso y te vuelves como posibilidad cancha abierta, ¿no? Ya entraste a una cancha distinta. La física, la biológica y la legal, ¿no? Y la representación simbólica. Y la representación simbólica. Que son cosas distintas, porque los hombres interpretan distinto, pero aquí legalmente, y las niñas son niñas hasta que cumplen los 18 años, punto. ¿Y internacionalmente esto empareja con los otros países o en otros lados? Bueno, sí, en la convención a la que nuestro país ha firmado y a la que nuestras leyes están apelando para ser homologadas, dice que es hasta los 18 años. Me parece que hay un estado en nuestra república que reconoce la mayoría de edad a partir de los 16 años y que en eso debemos tener mucho cuidado. Pero eso es otro asunto. Chicas, les agradecemos y nos quedan 5 segundos. 5 para decir algo. A ver, Francesca. Bueno, todos los derechos para niñas y para niños. Derecho de reunión, de habla, de estudio, de buena comida. Todos los derechos para las niñas, porque no es cierto que los gozamos en paridad que los niños. Rápido, Nacheli, importantísimo tener un día de discusión, un día para visibilizar, los datos están ahí y claro, hay un proceso. Las mujeres en este país tenemos no más de 60 años de haber votado, por lo tanto hay un esfuerzo que nos queda por mucho caminar. Próxima, chicos, pero piénsenle, no es un capricho.